El 13 de noviembre de 1820, el marinero estadounidense Henry Palmer y sus hombres desembarcaron en una isla cercana a la península antártica. Más tarde la llamaría Isla Decepción. Lo que ocurrió durante los 2 días siguientes fue misterioso e increíble. Durante mucho tiempo, Palmer se negó a hacer públicos los detalles más espantosos. No fue hasta poco antes de morir, en 1877, cuando por fin reveló los sucesos perturbadores que allí tuvieron lugar. Y lo que ocurrió 137 años después, cuando un grupo de científicos australianos puso un pie en la isla, fue aún más terrible, alimentando la idea de que ese lugar debería dejarse en paz y permanecer deshabitado. A lo largo de los años se han instalado estaciones de investigación y se han abandonado por distintos motivos, algunos de ellos nunca aclarados. Los hechos de 1957 se mantuvieron en secreto por el gobierno australiano durante décadas, hasta que uno de los científicos, Richard McCree, nacido en Estados Unidos, decidió romper el silencio y contar lo que ocurrió allí. Esta es la historia de Henry Palmer. Cuando puse el pie en la orilla de lo que después llamaría Isla Decepción, me invadió una sensación de inquietud. Había desembarcado en muchas costas a lo largo de los años como marinero y jamás me había pasado algo así, de modo que me desconcertó. Miré alrededor y tuve la impresión de que alguien me observaba. Sabía que no debía haber humanos en la isla, salvo la fauna salvaje, pero no conseguía quitarme de encima esa sensación, como si algo o alguien estuviera ahí fuera. Ordené a mis hombres montar el campamento por encima de la línea de marea alta. Se acercaba la tarde, no conocíamos bien la zona y planeábamos explorar con la primera luz. Cada vez que acampamos en una costa nueva, al amanecer hacemos un recuento para asegurarnos de que nadie ha desaparecido durante la noche. Todavía recuerdo aquella primera mañana. Mientras daba un sorbo a mi café, alguien gritó que Norris y Clark habían desaparecido. Corrí a la tienda que compartían, miré dentro y vi que, efectivamente, no estaban. Llamé al resto, organicé rápidamente 4 grupos de búsqueda para peinar la isla y les ordené llevar las armas preparadas. Elegí a 2 hombres para que vinieran conmigo y cada grupo partió en una dirección distinta. Caminábamos por la playa en dirección a un saliente rocoso mientras comentábamos dónde podrían estar o qué les habría pasado. Yo tenía una norma. Nadie abandonaba el campamento sin avisarme a mí o al primer oficial, George, de a dónde iba. Incluso para hacer sus necesidades debían avisar y mantenerse a la vista. En lugares desconocidos nunca sabes qué puede acechar. Tras un rato andando, encontramos lo que parecían huellas humanas en la arena y ropa que pertenecía a uno de los desaparecidos. Pero había algo más que nos puso en alerta de inmediato. Marcas de arrastre, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. Entonces, un poco más adelante, vimos una cueva al pie del afloramiento rocoso, justo hacia donde se dirigían las huellas. «Edward, ten listo el rifle, esto no me gusta», dije. «Sí, señor», respondió alzando el arma. Nos acercamos con cautela. Saqué mi pistola, amartillé el martillo y seguimos sin decir palabra. Notaba la tensión en el aire. Aquellos hombres eran marineros, no guerreros. Yo había luchado en la guerra de 1812, había visto demasiada muerte y también había causado demasiada, y con el tiempo desarrollé una frialdad que me acompañó toda la vida. Además, con los años empecé a sentir algo parecido a premoniciones, una certeza de cuándo algo terrible estaba a punto de ocurrir. Era una maldición, una carga. «Caballeros, entraré yo primero. Seguidme de cerca, y no disparéis a nada que no estéis dispuestos a matar», ordené. Como líder, no iba a pedirles algo que yo no estuviera dispuesto a hacer. En la entrada, vi que la cueva se internaba bastante, y era oscura, con apenas un hilo de luz. Antes de dar el primer paso, respiré hondo. En momentos como ese siempre estaba muerto de miedo, pero jamás lo mostraba.
Mis premoniciones siempre se habían cumplido desde que empezaron, y nunca me acostumbré. Apenas entré, oí un sonido burbujeante, seguido de algo parecido a una respiración áspera y trabajosa. Me giré para mirar a mis hombres, y era evidente que ellos no habían escuchado lo que yo había oído. Seguí adelante con la pistola lista, por si algo se abalanzaba sobre mí. A medida que avanzábamos, la oscuridad se hizo más densa, así que ordené encender las velas. En cuanto lo hicimos, escuché gemidos y algo moviéndose, aunque no lograba distinguir qué era. Continué hasta llegar a un recodo pronunciado. Supe que había algo justo al otro lado. Me giré hacia mis hombres. «Estad listos. Tengo el presentimiento de que lo que sea está muy cerca». Vi el miedo en sus ojos. Intenté mantener el control, volví a avanzar, giré la esquina y me detuve en seco. Allí, en el suelo, yacían los cuerpos desnudos de Norris y Clark. No podía creer lo que veía. Les habían arrancado toda la piel, por completo, y sus cuerpos parecían como si literalmente los hubieran vuelto del revés. Ni siquiera podía distinguir cuál era cuál. Mientras permanecía paralizado, el que estaba más cerca levantó de pronto la cabeza, alzó un brazo, abrió la mano e intentó decir algo que no logré entender. Me acerqué deprisa y me arrodillé junto a él. En sus ojos había un terror puro, absoluto. Entonces vi lo que sostenía en la mano. Acerqué la vela y distinguí algo que parecía una piedra sin más, pero de un rojo brillante, un rojo como nunca había visto. Miré al otro hombre. También tenía una piedra roja en la mano, pero parecía muerto. En ese instante el brazo del primero cayó y la piedra rodó por el suelo de la cueva. Edward se inclinó para recogerla y lo detuve. «Edward, no la toques. No tenemos ni idea de qué es». Él dio un salto hacia atrás, pegándose a la pared. «¿Qué les ha hecho esto, señor?», preguntó. «No lo sé. Algo impío. Nada en esta tierra que yo conozca», respondí. «Vosotros dos, volved al campamento. Traed al resto y traed mantas para poder cargar los cuerpos y llevarlos de vuelta. Hay que examinarlos como es debido». Me quedé esperando dentro de la cueva. Una sensación de fatalidad me cayó encima y supe que debíamos abandonar la isla cuanto antes. Habíamos planeado quedarnos 6 días, pero yo quería irme al día siguiente. No tardaron en regresar. Al ver los cuerpos sin piel, algunos se santiguaron y rezaron. Unos decían que era obra del diablo, otros brujería. Yo no sabía qué creer. Solo sabía que teníamos que largarnos. Ordené envolver los cuerpos en las mantas y llevarlos de vuelta al campamento, y prohibí a cualquiera tocar aquellas piedras rojas. Ya en el campamento, examinamos los cuerpos buscando alguna pista, pero no obtuvimos respuestas, solo más preguntas. Esa tarde los enterramos. Lo que ocurrió al día siguiente confirmó que jamás volvería a Isla Decepción mientras siguiera con vida. Al amanecer, ordené desmontar el campamento en cuanto terminaran de desayunar. Varios hombres se acercaron a pedirme permiso para ir a aliviarse, y lo acepté. Mientras recogía mis cosas, oí a uno gritar: «Palmer, ven aquí ahora mismo». Solté lo que tenía en las manos y corrí hacia donde estaban. Al acercarme, vi que uno señalaba algo. Me detuve, y hasta hoy no consigo comprender lo que pasó. Las tumbas de Norris y Clark estaban vacías. Mi primer pensamiento fue que alguno de mis hombres había desenterrado los cuerpos, pero lo descarté de inmediato. Sabía que estaban aterrados por lo ocurrido y que ninguno habría hecho algo así. «Reunid vuestras cosas. Nos vamos de este lugar ahora mismo», ordené. Nunca vi a mis hombres moverse tan deprisa. Mientras recogíamos, los oía murmurar teorías sobre lo que era aquello. Y al marcharnos, jamás olvidaré que alguien dijo: «Esta isla es maldita y debería dejarse en paz». Yo estaba de acuerdo. No regresé. La llamé Isla Decepción con la esperanza de que ese nombre disuadiera a otros de visitarla. Esta es la historia de McCree,
Me ordenaron y me amenazaron para que nunca hablara de lo ocurrido en Isla Decepción en 1957, pero ya no me importa. Se lo debo a los hombres que murieron allí. Fueron mis amigos durante años. Éramos 5 en la estación y era enero, lo que significaba que el verano acababa de empezar. Nuestra base se había construido no muy lejos de un volcán activo, así que la mayor parte del tiempo hacía bastante calor, y en ocasiones el aire llegaba a estar tan caliente como 104 grados Fahrenheit. La primera semana fue normal, rutina. No fue hasta el 8.º día cuando empezó. Recuerdo a mis 2 amigos y compañeros científicos, Ian y Ross, regresando tras un día explorando la isla. Traían muestras de sedimentos del volcán y otras cosas interesantes que habían encontrado, como decían ellos. Ambos eran geólogos. Aquella noche me desperté muy tarde para ir al baño. Al pasar por la sala donde Ian y Ross estudiaban las muestras, vi que seguían allí dentro. Me pareció raro, pero pensé que quizá estaban entusiasmados con lo que habían traído. Estaban muy cerca el uno del otro, de espaldas a mí, susurrando algo. Medio dormido, no le di importancia. Mucho después entendería que aquello solo era el principio de algo siniestro. A la mañana siguiente, camino del comedor para desayunar, volví a pasar por esa sala. Y de nuevo vi a Ian y Ross en el mismo sitio exacto en el que los había visto la noche anterior. Buenos días. ¿Habéis estado ahí de pie toda la noche o qué?, pregunté. Giraron la cabeza hacia mí y solo asintieron. No dijeron una palabra. Me quedé esperando una respuesta, pero nada. Luego volvieron a girarse y me dieron la espalda. Seguí hasta el comedor pensando qué demonios les pasaba. Peter y Max ya estaban allí comiendo. Me serví el desayuno, me senté con ellos y pregunté: ¿habéis hablado con Ian y Ross esta mañana? Están rarísimos. No, los vi en la sala de las rocas, de pie, pero no hablé con ellos, dijo Max. Anoche los vi ahí mismo, en el mismo lugar. Esta mañana igual. Les hablé y solo giraron la cabeza y asintieron, sin decir nada, contesté. Qué raro. Igual están demasiado emocionados con las rocas. Ya sabes lo fáciles que se ponen los geólogos con piedras nuevas, bromeó Peter. Sí, puede ser, dije. Terminamos el desayuno en silencio. Después fui a mi habitación a cambiarme para salir. Yo era biólogo marino y pensaba pasar el día recorriendo la playa buscando vida marina. Al pasar por la sala de las rocas, noté que ya no estaban. Fui a sus habitaciones para ver si habían vuelto, pero tampoco. Cuando alguien salía de la estación, el protocolo exigía avisar a alguien de a dónde iba y cuándo pensaba regresar. Se lo comenté a Peter y a Max. Ellos lo minimizaron, como si Ian y Ross simplemente se hubieran olvidado. Sin embargo, mientras caminaba por la playa, recogiendo y observando criaturas marinas, no dejaba de mirar por encima del hombro. Tenía una sensación desagradable, como si alguien me vigilara, como si hubiera alguien justo detrás de mí. Esa tarde volví a la estación. Al entrar, vi a Max y Peter de pie, mirándome. Supe al instante que algo iba mal. ¿Qué pasa?, pregunté. Ian y Ross deberían haber vuelto hace horas. Se conocen el protocolo, dijo Max. ¿Y qué hacemos?, pregunté. ¿Qué vamos a hacer? Va a oscurecer pronto y no me apetece salir a correr por la isla de noche, respondió Peter. A mí tampoco, pero deberíamos. Esta noche hará frío. Puede que no vayan lo bastante abrigados para sobrevivir, dije. Esperemos aquí, por si regresan. Si no vuelven, nos levantamos temprano y salimos justo antes de que amanezca para buscarlos, propuso Peter. Asentí. Max murmuró que no entendía en qué demonios estaban pensando, que sabían hacerlo mejor. Esa noche cenamos casi sin hablar. Yo no sabía qué estaba pasando por sus cabezas, pero la mía iba a 1000. Dormí muy poco y tuve pensamientos extrañísimos en la cama. Muy temprano, Peter entró en mi habitación. Es hora. Vístete. Vamos a encontrarlos. No dije nada. Me levanté de un salto y me vestí para enfrentar el frío antártico. Pasamos todo el día buscando y no encontramos ni rastro. Al volver, decidimos pedir ayuda por radio.
Max logró contactar con alguien en la estación noruega de la isla Livingston. Dijeron que enviarían ayuda, pero al día siguiente también avisarían a nuestra sede en Australia. Cenamos, y cada uno se fue a su cuarto. Yo caí rendido, agotado por la caminata. Entonces me despertó un grito. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Me incorporé sobresaltado. No sabía si estaba soñando. Volvió a oírse. Por favor, por Dios, ayúdenme. No lograba distinguir de quién era la voz. Salté de la cama, agarré la linterna que siempre guardaba en mi habitación y fui hacia los cuartos de Max y Peter. Al acercarme al de Max, oí un sonido de masticación, seguido de algo parecido a castañeteo de dientes. Levanté la linterna despacio, entré en la habitación de Max y dije en voz alta: ¿Pero qué? Incluso ahora me cuesta creer lo que vi. 2 hombres sin piel estaban devorando a Max. Al notar mi presencia, se giraron y me miraron. No me quedé a comprobar nada. Di media vuelta y corrí hacia el cuarto de Peter. ¡Peter! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Despierta ahora!, grité. Peter dormía profundamente, como siempre. Entré y lo vi todavía dormido. Lo sacudí con violencia. ¡Levanta! ¡Tenemos que irnos! Le ha pasado algo a Max. Te lo explicaré después. ¿De qué estás hablando? ¿Qué demonios pasa?, balbuceó Peter. Le agarré el brazo para tirar de él fuera de la cama, pero entonces noté la expresión de su rostro. Me quedé helado. Giré la cabeza para ver qué había detrás de mí. ¿Qué? ¿En nombre de Dios?, susurró Peter, horrorizado. «¡Levántate ya!», dije. No había terminado la frase cuando aquellos 2 empezaron a venir hacia nosotros. Me moví a la derecha intentando apartarme, pero ese movimiento dejó a Peter expuesto. Se lanzaron sobre él. Yo retrocedí hasta pegarme a la pared mientras los veía sujetarlo y arrancarle mordiscos, llevándose trozos de su cuerpo. Nunca en mi vida había oído gritos tan espantosos como los de Peter. Pensé en correr a por el hacha de incendios que teníamos en el pasillo para ayudarlo, pero cuando me giré hacia la puerta, uno de ellos se volvió hacia mí y empezó a avanzar. Entré en pánico. En vez de ir a por el hacha, mi instinto de huida se apoderó de mí. Lo único que se me ocurrió fue esconderme. Corrí hacia el comedor con una idea fija: ocultarme dentro de la cámara frigorífica. Sabía que sería helado, pero me daba igual. Estaba dispuesto a arriesgarme. En el pasillo pasé junto al perchero donde colgaban los anoraks de plumas que usábamos fuera y agarré uno al vuelo. Al entrar en el comedor, fui directo a la cámara frigorífica, abrí la puerta y me metí dentro. Sin perder tiempo, aparté una caja de comida para sacar un cordel y até la manilla de la puerta a una estantería pesada del interior, para que no pudieran abrirla. Me puse el anorak y me alejé de la puerta. No tardé en oír arañazos y algo intentando forzarla. Tenía una fuerza enorme. Vi cómo el cordel se tensaba hasta el límite y recé para que no se rompiera. Pasó un rato así, hasta que decidí apagar la linterna y dejarlo todo a oscuras. Me acurruqué en una esquina intentando conservar el calor. Lo que llevaba en las piernas no servía para ese frío, y temí entrar en hipotermia antes de que llegara la ayuda. Lo siguiente que recuerdo es despertarme sobresaltado, oyendo a duras penas una voz al otro lado. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien? Me levanté, tambaleándome hasta la puerta, y empecé a golpearla. Estoy aquí. Estoy aquí. Hola. Soy Jørgen, de la estación noruega de la isla Livingston. Somos los que hablaron con ustedes ayer cuando pidieron ayuda, dijo con un fuerte acento noruego. Volví a encender la linterna, desaté el cordel y abrí la puerta. Ver a Jørgen allí fue lo más reconfortante de mi vida. Miré alrededor de inmediato. ¿Os habéis encontrado con los hombres sin piel al llegar?, pregunté. Me miró confundido, como si pensara que no había entendido mi inglés. No, no hemos visto a nadie desde que llegamos. Desde Maensteinpo encontramos 2 habitaciones con las camas cubiertas de sangre y piedras rojas, pero nada más. ¿Hay alguien más aquí? No. Supongo que no. Soy el único que queda, respondí. Lo seguí para reunirme con los otros 3 hombres que habían venido con él.
Al pasar por las habitaciones de Ian y Ross, vi sangre por todas partes y sobre sus camas las mismas piedras rojas que Jürgen mencionaba. Al cruzar la sala de las rocas, bajé la mirada y vi en el suelo varias de esas piedras de un rojo brillante. No sé por qué, pero sentí con fuerza que aquellas piedras tenían algo que ver con todo. Claro que nunca lo supe con certeza. Cuando el gobierno australiano se enteró de lo ocurrido, envió un equipo especial para investigar y comprobar si podían encontrar a los hombres o sus cuerpos. Tras semanas de búsqueda, no hallaron nada. Años después, ya en Australia, McCree estaba trabajando en el jardín de su casa cuando se le acercó un hombre y le hizo muchas preguntas sobre lo ocurrido en la isla. Dijo que pertenecía al equipo especial que había investigado la desaparición de los científicos. Afirmó que ellos también se toparon con problemas mientras estuvieron allí, pero se negó a explicar más. McCree le preguntó si sabía algo que pudiera darle un poco de paz. El hombre solo respondió: «Aléjate de esa isla.